Cuando era chico, me acuerdo de haber ido a casas de compañeritos o compañeritas del colegio y algunos padres o madres me decían, así que tu viejo es García Lupo, y entonces yo decía, sí. Me daba como una especie de... una mezcla de curiosidad y orgullo, porque no sabía muy bien qué era lo que hacía. Recuerdo de él recortando diarios, pegando, rotulando. Había una oficina en la que iba acumulando cajas, desde recortes, revistas también, fotos, cartas, bibliotecas del piso al techo. Era como una especie de laberinto. El último tramo de su vida empezó a preocuparse y se dio cuenta que lo que tenía en esa habitación era un monstruo. Había 5.000 libros y más de 150 cajas con material acumulado durante décadas. Entonces un día le preguntó a mi hermano Pablo, al menor, qué va a pasar con mi archivo cuando me muere, y Pablo le dijo, al día siguiente se lo damos a los cartoneros. A Rogelio lo recuerdo entrando al espacio del archivo con su traje blanco muy elegante. Venía preocupado por el resguardo y por la utilidad de todo esto que él había reunido, bien consciente de su valor. Contrato de donación del archivo Rogelio García Lupo a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Usted sabe que ahora se llama Mariano Moreno la Biblioteca Nacional. Ajá, me parece bien. Sí. Así que... Juntaba muchos papeles, además, Mariano Moreno. Sí. Tiene que ver con él. Cuando él decidió donar el archivo, también influyó mucho que estuviera Horacio González, con quien tenía cierta relación. Y además Horacio, digamos, le dio una serie de seguridades que él necesitaba. Al recibir nosotros la donación de su archivo, lo que hicimos fue darles un espacio, ¿no? Preparar el espacio para recibir su donación. Es un archivo bastante voluminoso para lo que es un archivo personal, ¿no? Hay archivos mucho más pequeños. El archivo de Rogelio es bastante importante, son más de 150 cajas de documentación. Le dimos un espacio, identificamos el material con su nombre, por su procedencia. ¿Esas etiquetas pusieron ustedes? Sí, sí. El archivo así tal cual como Rogelio lo produjo y como él lo ordenó, lo identificamos. Bueno, empieza todo el tratamiento, digamos, documental. Acá vos estabas naciendo. ¿Cuándo naciste? Diciembre de 1968. Tratemos de no hacer tanto Clichés. lío, porque todo esto después es un archivo, ¿viste? Clichés. Hay que volver a ponerlo en su lugar. Bueno, después me vas a tener que ayudar a guardar porque... Yo me tengo que ir yendo ya. La historia de los archivos es una historia
de riesgos y de pérdidas. Hay historias de pérdidas accidentales, pero también hay historias de destrucción deliberada de archivos. Y esto tiene que ver, por un lado, con cierta falta de conciencia en la producción y la preservación de los archivos. Falta de políticas públicas para preservación de esos archivos y también para profesionalización de quienes los resguardan. Pero yo diría que la gran tragedia de los archivos es el largo goteo de descuidos de una infinidad de archivos a lo largo de muchísimos años. Lo que tenemos acá es material que se incorporó hace poco del Fondo Rogelio García Lupo. Son algunas fotos de Prensa Latina, que era la agencia de noticias en la que él participó, y lo que vamos a hacer es un interfoliado para hacerles ya la guarda permanente, porque el fondo está a consulta, pero este material todavía no fue intervenido. Este papel que usamos es papel libre de ácido y es lo que nos asegura que la foto no se vaya a alterar. Esto que estoy haciendo hace que los químicos que intervinieron en el revelado de la foto no alteren después el papel, lo que en general cuando uno guarda fotos, si transcurre tiempo, el sustrato se pasa hacia el papel y la foto se pega. Para evitar eso es que ponemos este papel. Entonces la manera de almacenar las fotos, ya cuando estén todas interfoliadas, va a ser dentro de esta carpeta. Esto termina adentro de esta caja, que es de polipropileno, que también es un material apto para conservación. El tema de las cajas y del archivo, empecé a darme cuenta de que era como su herramienta de trabajo mucho más adelante. Y sobre todo cuando empezaron a aparecer algunos estudiantes que lo llamaban directamente buscándolo en la guía, se presentaban y si él veía que le caían bien o por algún motivo le interesaba lo que le contaban, los invitaba. Era una especie como de invitar a Google, digamos, porque lo llamaba puntualmente a alguien y decía, estoy investigando los golpes de Estado en Bolivia, por ejemplo, y él tenía 7 cajas con 50 libros sobre Bolivia desde 1810 hasta el 2000. Ahí empecé a entender el sentido que tenía hacerse del archivo, que aparte no había... Era la única alternativa, digamos, para construir una nota, un libro, etc. Yo pedí una carpeta, ¿no? Una caja, que es la de Robinson Crusoe. Fue a la isla de Robinson Crusoe a hacer una nota de color y contar de Dafoe, etc. Y ocurrió que el hidroavión que los había llevado, a él y al fotógrafo, los había citado, les dijo a las 7 volvemos, y ellos se quedaron tomando notas y fotos y volvieron a las 8 y el hidroavión se había ido. Entonces se quedaron 3 días porque el siguiente contacto era en un barco que cruzaba de Chile, de la isla al continente. Entonces aprovechó para escribir la nota como más jugosa. Bueno, tiene un hueso de una quijada de una cabra y que él explica que ese hueso lo encontró en estos 3 días, que posiblemente es descendiente de una de las cabras de Robinson Crusoe. El valor del archivo de Rogelio sin duda está, como en todos los archivos personales, en que da cuenta de toda su trayectoria, todas sus actividades y por lo tanto no solamente sirve como testimonio de su propia vida, ¿no? Sino que también da cuenta de un universo de relaciones entre intelectuales, periodistas, editores, hacedores del periodismo en este caso, o en términos más amplios, ¿no? Del mundo también de la política. Y que, la verdad, de otra manera, hay fuentes a las cuales nunca tendríamos acceso. El hijo de Rogelio está filmando un documental sobre usted.
En eso está, sí. Ajá, y usted se ha prestado... No superviso la tarea y dejo que surja espontáneamente de él los tramos de mi vida que quiere revisar, pero no le facilito la cosa. Cuando le propuse hacer la película, estaba él en su oficinita, digamos, y se quedó medio como unos segundos, no puso condiciones. Dijo, ¿pero qué te interesa? Le digo, bueno, distintos pasajes de tu vida que sospecho que son cinematográficos y puede ser interesante que los cuentes. Dijo, bueno, si a vos te parece. En el documental yo grabé algunos periodos de su vida que incluyen, por ejemplo, los años que estuvo en Cuba por la Fundación de Prensa Latina y trabajando ahí. Acá está La Habana Libre, hoy La Habana Libre, era La Habana Hilton. Y acá, a 4 cuadras, vivíamos nosotros en el edificio del Fox. Y también me interesaba mostrar su método de trabajo con casos puntuales. A veces me preguntan si una investigación periodística se inicia con algún conocimiento o expectativa sobre cómo va a terminar. Y en general mi experiencia es que uno no sabe cuando empieza a dónde va a llegar. Uno de los que se cuentan es el de los pasaportes de la mafia china. Su método en ese momento era revisar en el diario Clarín los extravíos. Había perros, había gatos, llaves, cosas, y de pronto empezó a notar que cada tantos días había ciudadanos chinos que perdían su pasaporte. Entonces, al principio no le dio demasiada importancia, pero lo registró, pero con el paso de los días, dice que casi todos los días había 1, 2, 3, y que tenía un récord de un día de 7 chinos habían perdido el pasaporte. Entonces, empezó a recortar estos clasificados, los pegaba en hojas blancas y los marcaba con un resaltador de color. Y se armó una carpeta en la que había 100 o 150 ciudadanos chinos que perdían el pasaporte. Y llega a la conclusión de que son ciudadanos chinos que hacen la denuncia de la pérdida del pasaporte y con ese recorte denuncian que perdieron el pasaporte, pagarían una coima y les emitían otro pasaporte. Y así lo hacían con duplicados y hasta con triplicados. O sea que hay cientos o miles de ciudadanos chinos que tienen pasaportes falsos. Todo el mundo pregunta por qué no se investiga o escribe más sobre la mafia china. Por eso mismo, por lo difícil que es entrar y salir vivo. De manera que hay determinados momentos en que uno llega a la conclusión que es mejor salir ahora. Esa reflexión me hice yo. Tuvo una vida, él y sus contemporáneos, que nacieron más o menos en la misma época, la vivieron intensamente una cantidad de tiempo y se fueron. Se enfocaron mucho en lo que hicieron y encima transitaron años, décadas en las que pasaron cosas puntuales impresionantes. Tuve amigos periodistas jóvenes que les parecía como increíble y me preguntaban cosas de cómo era Rogelio en la vida cotidiana o pedían venir a comer los domingos a almorzar. Él iba todos los domingos a comprar canelones, casi todos traíamos algún invitado y duraba todo el día el almuerzo porque además compraba todos los diarios, entonces después de almorzar se desplegaban todos los diarios en una mesita junto a la mesa del almuerzo y él opinaba, comentaba. Si había un artículo de él, todos leían su artículo y comentaban. O sea, esa era como una ceremonia que estaba buena. Esto es de Prensa Latina. No habías nacido todavía. No. Oh, mira todo lo que hacía tu papá antes de que nacieras. Se iba a Cuba, fundaba una agencia. Bueno, acá tenemos el material y yo hice 2 copias del inventario de manera que poder controlar. Yo creo que lo mejor sería
ir acumulando del lado de adentro, así después cargan todo junto. Perfecto. Usted me dígame si agarro las cajas yo. Eudeva, el 012. Perfecto. La posibilidad de que el donante o que el productor del archivo haga este legado en vida es importante para que no solo se conserve el archivo de manera íntegra, digamos, en el pasaje a la institución, el archivo se mantiene íntegro, no se pierde, no está en riesgo, no se desmembra, no está sometido a un montón de avatares que son los que ponen en riesgo, digamos, la integridad del fondo documental, ¿no? La integridad de cada archivo. La producción de documentos personales a lo largo de una vida, en el marco de cualquier actividad, eso constituye un archivo privado. Es importante que la integridad de los archivos privados como de los archivos públicos sea preservada. Porque cuando nosotros volvemos a esas cartas o a esos diarios producidos por una figura del pasado y sacamos una pieza, es importante que podamos restituir los contextos de producción de esa pieza. Con lo cual, quienes tenemos esa responsabilidad, deberíamos tratar de evitar desguazar esos archivos. Muchos otros periodistas han donado como efecto dominó sus archivos a la biblioteca. Yo sabía que Isidoro Gilbert había donado la suya, Pablo Giussani también. Andrew Graham Yule también donó su archivo, no a la Biblioteca Nacional, pero sí, es la misma generación y todos vieron que se podía dejar el archivo para que los demás investigadores continúen y no se pierdan. Graham Yule dejó un archivo totalmente distinto, además, porque dejó la parte recortes, libros, pero además dejó objetos, dejó folletería, hacía unos cuadernos en los que pegaba, si había tomado un vino, despegaba la etiqueta y pegaba el vino, y con resaltadores de colores, o sea, una cosa como mucho más juvenil, digamos, que la de Rogelio. Yo no trabajo de periodista, o sea, trabajo de guionista y me doy cuenta que me gusta mucho la indagación y la búsqueda sobre todo de archivo y de material, me gusta mucho. Y estuve revisando el archivo de Graham Yule. En el archivo de él encontré una foto en blanco y negro de Graham Yule con otros dos tipos que no sé quiénes son y Osvaldo Ardiles. Y sentí como ese placer que me imagino que mi papá podría haber sentido de encontrar un dato que servía para componer una nota completa o un final de un libro. Vamos generando una serie de instrumentos que tienen que ver con registrar esta información puntual de cada uno de estos conjuntos de materiales, lo que llamamos series documentales, en inventarios. Y paralelamente vamos generando el traspaso de la documentación, respetando justamente una de las ideas básicas, que es el orden original en que fueron producidos por la productora, por el productor estos materiales. Que tiene que ver con el modo en que también desde la conservación vamos generando los modos de guarda de estos materiales para posteriormente dar en consulta los archivos. El interés histórico de un archivo puede definirse de muchas maneras y no es el interés histórico que a veces uno cree que tiene. A veces uno posee un archivo al que atribuye determinado valor. A veces creemos que ese archivo es importante por una razón, porque perteneció a fulano de tal y, por supuesto, puede haber información en relación a cuestiones de Estado, por ejemplo. Pero a veces en archivos personales aparecen evidencias que son evidencias de otro tipo. Pueden decirnos cosas sobre cómo funcionaba el mercado matrimonial en una época, pueden decirnos cosas sobre el lugar de las mujeres, sobre cómo era la ciudad, sobre cómo funcionaba el poder puertas adentro de una casa. En fin, puede haber una cantidad de sentidos adicionales a los sentidos evidentes. Por lo tanto, la importancia de un archivo
no es atribuida por los dueños del archivo, sino por quienes toman elementos de ese archivo y lo introducen en una intriga más amplia que puede darle sentido a ese archivo. Esto es parte de la naturaleza propia de los archivos personales, ¿no? Que son los que van a atesorar no solamente los documentos que dan cuenta de la vida de un individuo, de una persona, de su productor, en este caso Rogelio, sino de la relación entre el individuo y la sociedad. Un mundo sin archivos sería un mundo sin cimientos. Sería un mundo sin sus raíces, de una liviandad angustiante. Los archivos resguardan la memoria personal y también la memoria institucional. Sin archivos no hay memoria, sin archivos no hay historia y sin archivos tampoco hay futuro. Perdón, pero no. Me parece que él no fue a ver dónde estaban sus cajas, ¿eh? O sea, él fue a ver dónde iban a estar las cajas, que es lo que está en la película, que se pasea por ahí por los anaqueles y señala, y son preguntas si las etiquetas las pusieron ellos o no. Pero después de mandadas las cajas, yo creo que era como quien regala a un perro que no quiere ir a visitarlo después, creo. Estoy casi seguro que no volvió. Durante muchos años, durante toda mi vida, yo he tenido prontuario. Y ahora, por un acto de magia de la Fundación para el Nuevo Periodismo, he pasado a tener trayectoria. Nada más.